¿Proyecto Arasatí o Proyecto Neptuno? Veremos qué nombre le queda. Sin duda que vamos a profundizar sobre este tema como lo hemos venido haciendo con diferentes actores de un lado y del otro, los a favor, los en contra y los que la balconean. Hoy estamos entrevistando a otras de estas personas que tienen mucho para decir de este proyecto. Así que ponemos los puntos sobre la mesa. Y estamos recibiendo al director, o a uno de los directores de OCE, el señor Edgardo Ortuño. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y estamos en un lugar, nosotros estamos saliendo desde el LATU, no salimos directamente de Canal 5, y de arriba, de donde estamos, tuviste mucho que ver vos en otra administración de gobierno. Sí, en época de mi gestión en el Ministerio de Industria, ¿no?, que tiene todo el tema de las comunicaciones como responsabilidad, además de la energía y la industria propiamente dicha, pusimos un énfasis muy fuerte en la comunicación y en el desarrollo de la industria de la comunicación, fundamentalmente la televisión, vinculado al avance de la digitalización de las telecomunicaciones, que nos abren muchas más ventanas y posibilidades para la producción nacional. Y bueno, así sembramos la semillita de un centro de desarrollo de producción de contenidos digitales, que afortunadamente, bueno, se transformó en una política país, como queremos en todos los temas, se ha sido continuado por las distintas administraciones, y bueno, nos permite esto, ¿no?, que le llegue a la gente producción de calidad, contenidos de calidad hechos por gente nuestra. ¿Y en lo personal se siente algo de que aquellas reuniones, aquellas ideas, aquellos pensamientos de repente en la ducha, se materializan, son paredes, son funcionarios trabajando, es tecnología? O sea, ¿hay una materialidad de aquello que en algún momento fue una idea? Sí, sin duda. Yo soy un parlamentario de vocación, ¿no?, que estuve muchos años en el Parlamento, y cuando me preguntaban, bueno, ¿qué diferencia ves entre lo parlamentario y lo ejecutivo? Y la diferencia es esta, que en lo ejecutivo uno puede concretar proyectos, concretar cosas que se transforman en realidades que permiten ir cambiando el país y dándole posibilidades a la gente de trabajo y de disfrutar, en este caso, los contenidos que ustedes producen. Y eso realmente nos llena de satisfacción cuando vemos las campañas de bien público que fueron tan importantes, no solo en la gestión de comunicación del gobierno, sino para la gente enterarse todo lo de la pandemia. Bueno, ese fue un artículo en el que insistimos mucho cuando armamos la ley de medios que había que incorporar. Yo había vivido las dificultades que a veces se tienen pensando en las campañas de promoción de derechos humanos, de campañas de superación del racismo y demás. No había ese rubro de las campañas de bien público que siempre hay, que había en otros países, y bueno, se incorporaron en la ley. Es otra de las satisfacciones cuando uno siente, bueno, artículo tanto de la ley tanto, y viene la comunicación. Bueno, uno siente que el trabajo, que es muy sacrificado de la actividad política, la gente a veces no sabe todas las horas de reuniones, de trabajo que genera, bueno, fructifican en cosas concretas que está bueno cuando salen bien y cuando las podemos hacer entre todos, ¿no? Centrándonos entonces en el proyecto Arasatí, ahora como integrante del directorio de OCE, ¿cuál es la postura que tenés tú o que tiene el Frente Amplio en este caso? Bueno, enganchando con lo que venimos conversando, nosotros pensamos que el tema del abastecimiento seguro de agua potable para la población, no solo para hoy y mañana, sino pensando en las futuras generaciones, debe ser un tema justamente país. En eso coinciden todos, ¿no? Es un proyecto país en lo que coincidimos. Lo que no coincidimos es en la forma de materializar y llevar eso a la práctica, porque la forma debe ser, volviendo a la remisión de lo que hicimos cuando pensamos en obras importantes para la UTE, por ejemplo, y lo asocio yo porque para nosotros en la vida cotidiana la luz y el agua son como las cuestiones fundamentales para nuestra calidad de vida, ¿no?, y para nuestra cotidiana. Bueno, lo que hicimos en su momento fue hacer un gran diálogo pluripartidario, plural, que fructificó en un acuerdo que permitió además que las obras que hicimos desde la UTE y que transformaron la matriz energética, la gente ve los molinos de viento, la planta de ciclo combinado, en fin, muchas cosas, tuvieran el respaldo de que más allá de que el gobierno fuera del Frente Amplio, de cuál color fuera, esa línea de trabajo y de camino del Uruguay
en lo que tiene que ver con la energía, con la luz y demás, era un camino que tenía un amplio acuerdo y por lo tanto se iba a mantener en el tiempo, como afortunadamente se hizo. En este caso, la OCE venía trabajando en un proyecto desde hace larga data, que era el proyecto de hacer una represa en el arroyo Casupá, allí en la división o en la frontera entre Florida y La Valleja, para que la gente ubique. Esto venía recomendado desde el año 1970, de los estudios de ingeniería que realizó el país en el marco de una cooperación con la OEA. Había dicho, hay que hacer un embalse en Paso Severino. Eso se hizo finalmente en el año 86, 87, nos llevó más de 15 años, y dijo en segundo lugar hay que hacer otra represa para asegurar que la planta de Aguas Corrientes, que es de donde viene el agua, no solo para todo Montevideo, sino también para gran parte de San José y de Canelones, por eso hablamos de la región metropolitana, donde vivimos el 60% de los uruguayos y uruguayas, o sea, estamos hablando del agua de más de la mitad de la población del país. Bueno, para asegurar que la planta de Aguas Corrientes pueda producir, se necesitaba un embalse que tenga reservas de agua para poder potabilizar. Al punto que el doctor Tabaré Vázquez, cuando se va del gobierno, le entrega el proyecto al doctor Lacalle para que se continúe como política de Estado. El gobierno resolvió quitarle prioridad a ese proyecto, trabajar en base a una iniciativa privada que es el proyecto Neptuno, y nosotros pensamos que tiene dos grandes debilidades. En primer lugar, no soluciona el déficit que está proyectado que tendremos de agua potable para 2045. En esa fecha tendremos un consumo de 840.000 metros cúbicos en un día de agua. Pero ¿por qué no lo, perdón, la interrupción, ¿por qué no lo cumpliría? ¿Porque vamos a hacer más? ¿Porque vamos a tener más exigencias? Porque si no, no lo cumple porque empezarlo. Bueno, no lo cumple porque si bien nos va a permitir tener un poco más de agua potable, no en las dimensiones que estamos proyectados que vamos a necesitar. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque el gobierno ha reducido la capacidad de producción de la nueva planta. Inicialmente estaba previsto en 229.000 metros cúbicos día. Piensen ustedes lo que les iba a comentar. Tuvimos el pico histórico de consumo este verano, nos tocó ser parte de la historia, que fue 702.000 metros cúbicos. La planta de Arasatí estaba pensada para producir apenas un tercio de lo que hoy produce Aguas Corrientes, pero ahora el gobierno resolvió achicarla por temas presupuestales y va a producir solo 160.000 metros cúbicos por día, lo que no soluciona entonces el déficit cuantitativo, que era el original objetivo por el cual se aceptó esta iniciativa. La cantidad de piscinas que hay, ¿esto influye también? Bueno, a ver... Porque quiero decir, uno ve una toma aérea, ¿no? y hay barrios donde ve piscinas, digo, que antes no veía. La pregunta tuya me lleva al segundo cuestionamiento, o a la segunda debilidad que tiene este proyecto, que es el verano, ¿no? No solo por las piscinas, sino porque todos usamos más agua en verano y porque además la contrapartida es que hay menos agua por el tema de la evaporación y por la menor frecuencia de las lluvias, es cuando hay menos agua en nuestras fuentes, en nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos realmente reforzar el sistema es en el verano. Y el segundo tema que cuestionamos de este proyecto es que se eligió el río de la Plata para la nueva toma y la nueva planta, siendo que tiene niveles de salinidad muy importantes por encima de las posibilidades de potabilización. Es decir, cuando el río tiene sal por encima de determinados niveles, no se puede potabilizar, no se puede sacar de allí agua potable. Eso se lo marcamos al gobierno en su momento inicialmente, que había que estudiarlo. Bueno, se estudió y dio que en el último verano, en este verano 2022, hubo 86 días en los cuales si hubiera estado construida esta planta del proyecto Neptuno, no hubiera podido producir porque la sal que tiene el río lo impide. Pero entonces, el proyecto incluye una piscina o un powder de agua dulce en el caso de que suceda eso. ¿Tampoco alcanzaría ahí? Exactamente. Cuando nosotros evidenciamos esto, porque estos estudios se hicieron a iniciativa nuestra, que siempre tuvimos la perspectiva de aportar, ¿verdad? De tener una visión constructiva, de buscar los puntos a mejorar del proyecto. Bueno, ahí los ingenieros de la empresa, de las empresas promotoras,
idearon la idea de lo que ellos llaman un polder, que para que la gente entienda es como tú dices, una laguna artificial de donde tomar agua cuando no se puede tomar agua del río por la salinidad que tiene. Bueno, pero proyectaron una dimensión de este polder que cubría tan solo 42 días de los 86 días que tuvimos de salinidad. Eso planteó dudas en los técnicos de OCE, y ahora en esta última versión se vuelve a reducir, es decir, no solo se reduce la capacidad de producción de la planta, sino que se reduce la reserva de agua para responder a los días de salinidad, y solo nos cubriría 25 días, por lo cual nosotros decimos, vamos a invertir 210 millones de dólares, que nos van a terminar costando a todas y todos 743 millones de dólares por los costos de financiamiento y de operación de mantenimiento privado y de financiamiento privado que definió el gobierno, que es el otro tema por el cual nos oponemos, porque va a ser la primera vez en la historia de OCE que trabaje en una planta propiedad privada y que tenga que pagar una especie de alquiler para poder trabajar en ella, para una solución que quizás esté parada, detenida durante 60 días de los 3 meses que tenemos en el verano. ¿No hay otro lugar de donde se esté tomando agua del Río de la Plata para potabilizarla? ¿Esta es la primera vez que se utilizaría el Río de la Plata? Hay una experiencia exitosa, es justo decirlo, pero a la altura de Colonia. Arasatí queda en el departamento de San José, que no lo dijimos, ¿verdad? A 72 kilómetros de distancia del lugar donde ingresaría el agua. Por lo tanto, el proyecto supone una toma de agua, la planta potabilizadora y una tubería aductora de más de 70 kilómetros, y por eso los costos, ¿verdad?, que tiene este proyecto. Bueno, el gobierno ha decidido hacerlo allí, ¿no? Y a diferencia de Colonia, que es donde hemos tenido la experiencia exitosa de poder tomar agua porque no tiene los niveles de sal que tiene esta zona, que para que la gente entienda desde dónde viene la sal, viene del océano. Nosotros lo vemos cuando veraneamos sobre aguas del océano, el agua es salada. Bueno, por lo que se denomina la intrusión salina, el agua que proviene del océano y está en contacto con el Río de la Plata, cuanto más al este nos venimos, más sal tiene el agua del Río de la Plata. Cuanto más hacia el oeste, aparentemente menos, y por eso en Colonia no tenemos problemas de sal. Allí donde el gobierno decidió hacer esto, en Arasatí, tenemos problemas de sal. Los estudios demostraron que eran realmente, como decíamos nosotros, problemas importantes, eventos prolongados, donde la afectación al proyecto es muy importante. Y por último, ¿por qué tomar los riesgos que supone invertir tanto dinero en una planta que quizás esté parada por los problemas de salinidad en el río, cuando el río Santa Lucía todavía tiene capacidades muy importantes para darnos agua, y que las dificultades que tiene en relación a las posibles situaciones de contaminación dependen de nosotros, los uruguayos y las uruguayas, del gobierno, pero también de todos los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la mejor gestión de los tambos, de las aguas residuales que vierte OCE, del saneamiento, del mejor manejo de los agrotóxicos, de los agroquímicos, perdón, en la agricultura, y no ir al Río de la Plata, donde en materia ambiental dependemos de lo que hagan los argentinos, lo que hagan los brasileros, lo que hagan los paraguayos y hasta los bolivianos, porque la cuenca que desemboca en el Río de la Plata no depende solo de nosotros, no así en el Santa Lucía, que es de donde se planteaba seguir tomando agua. Edgardo, nos quedamos sin tiempo, pero ¿cómo sigue esto? Bueno, esperamos, nosotros vamos a plantear un recurso para tratar de dejar sin efecto esta resolución. En términos sencillos, barajar y dar de nuevo. Estamos proponiendo una mesa de debate, una especie de diálogo por el agua, ¿no?, que nos permita llegar a esos acuerdos que no hemos tenido, encontrar una buena solución técnica, pero sobre todo una buena también solución económica, de modo que no nos salga tan caro este proyecto y que no privaticemos la propiedad de una planta potabilizadora de OCE, y bueno, y cuidar los temas ambientales, que es otra cuestión de la que no hablamos y que es un tema central en estos temas. El agua es muy valiosa, hay lugares en el mundo como Estados Unidos donde ya cotiza en bolsa, algunos analistas dicen que hasta las guerras del futuro podrán ser por el agua. Bueno, nosotros tenemos la riqueza de tener, no solo en la superficie, sino acuíferos muy ricos de agua subterránea. Bueno, cuidémosla,
fortalezcamos nuestra empresa pública, que lamentablemente ha perdido muchos funcionarios y presupuesto, para poder gestionar esto garantizando lo que dice la Constitución de que el acceso al agua potable sea un derecho humano garantizado por el Estado. Que seguramente continuará el próximo gobierno. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Fue un placer.